Hola chiquillos, ¿cómo están? Este es el video de la clase de esta semana. Espero hayan tenido unas muy buenas vacaciones. Sé que no son realmente vacaciones, que más bien un periodo en el que pudimos quizás haber reflexionado, habernos tranquilizado un poco, haber bajado ansiedades, todo ese tipo de cosas. Yo por eso mismo no quise tampoco mandarles cosas relacionadas con retroalimentación o responderles correos durante esta semana, para que todos nos desconectáramos un poco tanto de esta responsabilidad académica que si bien son importantes, en el medio del contexto en el que estamos envueltos con la pandemia y todo ese tipo de cosas, se torna un poco agobiante por momentos, ¿no es cierto? Entonces, ese agobio, creo que era importante por lo menos que si teníamos este tiempo para poder pensar o para poder reflexionar, lo hiciéramos de forma de que ahora pudiéramos volver a clases con otro tipo de actitud, con un poco más tranquilo, un poco más claro en las metodologías, después de ya haber pasado por un momento ya de reconocimiento de lo que está pasando y también de interacción por lo menos con nuestra familia, con las personas con las que vivimos y que de alguna forma igual nos nutren de forma importante para poder darle sentido y poder seguir adelante con esto. Así que eso pues chiquillos. Como quizás ya están viendo en la clase que está subida a internet, esta clase se va a tratar acerca del concepto de frontera. ¿Por qué elegí este concepto? Como ustedes saben, esta es la unidad relacionada con como una especie de introducción a la filosofía. Por lo tanto, yo elegí que los contenidos se enfocaran tanto por un lado a lo que comúnmente se llama ética, que es lo que ustedes vieron en la clase pasada, las definiciones de ética y moral. Y por otra parte, dado el contexto, la aplicación de esas cosas en algo relacionado con lo que nos está pasando. Entonces, elegí de nuevo un texto que está enfocado en cómo, eh, por una parte, las políticas internacionales han intentado como abordar esto del coronavirus y por otra parte el concepto de frontera como algo que nos interpela en el hecho de que las fronteras pareciese que empiezan a cobrar otro sentido a la hora de definir límites para lo que sería un país o cómo ingresa por ejemplo el coronavirus, cómo se combate esto a través del concepto de frontera. Entonces la guía la verdad es bastante corta, es bastante en sí creo que lo denso es el texto, que es un texto corto porque es un extracto, un texto más grande que si quieren pueden buscar. Está dentro de una compilación de artículos que varios filósofos y filósofas han escrito con respecto a lo que está pasando, que se llama Sopa de Wuhan, como diciendo sopa de la ciudad en la que nació o en la que por lo menos germinó el coronavirus. Así que si lo quieren buscar está ahí en ese compilado, está gratis para descargar en internet, si lo buscan así tal cual lo van a encontrar de inmediato. Y por ahora vamos a empezar a revisar lo que es una frontera. Las fronteras en sí, o el concepto de frontera, es algo muy concreto, por lo general es algo muy físico. Una frontera es un límite por donde si uno lo cruza, se pasa inmediatamente a otro lugar. Ese otro lugar puede ser un lugar políticamente delimitado, geográficamente delimitado, puede ser simbólicamente delimitado. Por lo general conocemos la frontera más bien por su uso a nivel nacional. Entonces sabemos que hay una frontera natural entre Chile y Argentina, que es la cordillera de los Andes, pero también es una frontera política porque si uno la cruza cambia de país. Hay otras reglas, hay otras leyes, hay otra moneda, hay otro acento. Entonces es como las fronteras nos dicen dónde nos estamos ubicando y también a dónde pertenecemos, porque quizás no pertenecemos, quizás cuando cruzamos una frontera dejamos de pertenecer. Entonces eso es muy importante. Las fronteras no son solamente algo físico, es algo que pasa, es un evento, es algo político, es algo psicológico, es algo sociológico. Entonces las fronteras, yo planteé aquí tres preguntas para poder abordar eso, como cómo conocemos una frontera. ¿Qué es una frontera? Así de simple. ¿Para qué sirven las fronteras? ¿Para qué necesitamos una frontera? ¿Para qué se necesitan límites entre los países? Para que nosotros podamos establecer nuestras formas de gobernarnos, para que podamos usar nuestros recursos. Y por último, la pregunta, ¿qué es ser migrante o qué significa migrar? ¿Por qué esto es importante? Porque el concepto de frontera y el concepto de migrar están totalmente relacionados, ya que si no hay fronteras, no hay migración. O sea, si no hubieran fronteras en el mundo, no existiría este concepto de
migrar de una parte a otra porque todo estaría unido. O sea, viajaríamos, podríamos viajar desde esta parte del mundo a Europa, pero como no hay fronteras, no habría un concepto así como de migrar, de que yo estoy dejando un lugar concreto para irme a otro, porque al parecer estaríamos todos relacionados de alguna forma. Esto es algo, por ejemplo, que pasa mucho a través de Internet. Ahora con todas las tecnologías y este fenómeno de la globalización, es difícil, por ejemplo, tener fronteras a través del Internet. Podemos acceder a casi todos los contenidos, a diarios de todos los países, de los gobiernos, a videos de youtubers de todo el mundo. Entonces es muy difícil, por ejemplo, ver fronteras en el Internet. Pero en la vida real y simbólicamente tenemos miles de fronteras. Entonces, ahora con lo del coronavirus, que se están cerrando, por ejemplo, los aeropuertos, que no podemos salir a países a los que podíamos salir siempre, se ha vuelto muy, muy visual el hecho de que vivimos en fronteras, que vivimos para poder, como dentro de ciertos límites que ajustan nuestras formas de vivir y también las políticas que nos gobiernan. Así que por lo menos es importante, creo yo, en este nivel, distinguir lo que es una frontera. Así que para empezar ahí les dije algunas cosas acerca de las fronteras, que es lo que más o menos he estado diciendo ahora. Y vamos a pasar a leer el texto, que es más o menos complicado y que es lo que me importa a mí que veamos en este video, para que así no haya tantas dudas, ¿va? Así que lo voy a ir explicando en la medida que lo voy leyendo y después ustedes simplemente tienen que contestar las preguntas que vienen a continuación. Inmunidad y política de la frontera. Lo que ha caracterizado a las políticas gubernamentales de los últimos 20 años, desde al menos la caída de las Torres Gemelas, acuérdense que eso ocurrió en el año 2001, frente a las ideas aparentes de libertad de circulación que dominaban el neoliberalismo de la era Thatcher. Margaret Thatcher fue una de las principales artífices como de el enriquecimiento de Inglaterra post Segunda Guerra Mundial, ha sido la redefinición de los estados-nación en términos neocoloniales e identitarios y la vuelta a la idea de frontera física como condición del restablecimiento de la identidad nacional y la soberanía política. Eso parece demasiadas palabras, pero lo que realmente quiere decir es simplemente que las fronteras son importantes para saber, para que un país pueda establecerse como tal y crecer y tener una identidad propia. Si nosotros no tuviéramos fronteras con Perú y Argentina, nuestras culturas se mezclarían de fuera mucho más fácil y también nuestras identidades, y llegaría a un punto en que no existiría una delimitación tan concreta entre lo que es ser argentino, chileno o peruano, por ejemplo, o boliviano. Pero, por ejemplo, esas son cosas que sí pasan dentro de un país. Quizás, por ejemplo, nosotros sí notamos diferencia entre los santiaguinos, la gente del norte de Chile y la gente del sur de Chile. Sin embargo, somos todos chilenos, porque no hay una frontera fija, o no hay una frontera tan concreta, tan políticamente concreta. Entonces, sí nos mezclamos, y sí podemos ser todos chilenos en ese sentido. Sigo. Israel, Estados Unidos, Rusia, Turquía y la Comunidad Económica Europea han liderado el diseño de nuevas fronteras que por primera vez después de décadas no han sido solo vigiladas o custodiadas, sino reinscritas a través de la decisión de elevar muros y construir diques, y defendidas con medidas no biopolíticas, eso es un término también que voy a ahora definir, sino necropolíticas con técnicas de muerte. Ahora, aquí también hay mucho uso de conceptos de otros filósofos. El concepto de biopolítica es algo que hizo famoso un filósofo francés llamado Michel Foucault, que es como uno de los más grandes o de los más famosos filósofos del siglo que pasó, del siglo XX, y que por ahí desde a partir de los 50, sobre todo también época de Guerra Fría, hizo todo como una crítica a cómo se están creando, manteniendo las sociedades en el mundo. Es el que dijo estas famosas frases de que la escuela, por ejemplo, al final responde a las mismas necesidades que responden las cárceles. Que así, por ejemplo, la mayoría de las instituciones gubernamentales funcionan en la medida que quieren controlar a la gente, entonces les dan una especie como de negación de sus libertades para poder entregarles seguridad y otro tipo de satisfacciones. Así que al final todos viviríamos en diferentes especies de cárceles, incluso la escuela, o incluso un hospital, o incluso la propia casa, como institución, la familia, sería una especie de cárcel. Entonces, el concepto de biopolítica, la biopolítica se refiere a todas esas políticas que tienen directa relación con lo que es la vida, porque bio viene de vida, así como en biología también bio tiene que ver con vida. La biopolítica se refiere a todas esas políticas
que afecten la vida de forma individual y en términos biológicos. Por ejemplo, que afecten al cuerpo. Hacer política es también hacer política de la vida y hacer política, por ejemplo, de nuestros cuerpos. Eso es importante. Lo que está diciendo aquí el autor, que es Paul Preciado, un filósofo español, está diciendo que ahora las políticas más bien no se refieren a cómo resguardar la vida, sino que más bien a cómo esparcir la muerte. Por eso contrapone biopolítica a necropolíticas. En necropolíticas viene también del latín necro, que significa negro y también significa muerte. Entonces, de las necropolíticas podemos decir que esas necropolíticas tienen que ver con, por ejemplo, crear mucho armamento de guerra, comprarlo, venderlo, establecer siempre relaciones comerciales tensas con países lejanos, de forma que tenemos estas relaciones de tira y afloja en las que dependemos del petróleo de un país en la mitad del desierto, estamos siempre favoreciendo las cosas que le pasan a ellos porque es económicamente muy bueno para nosotros. Todas esas políticas que al final no tienen que ver con la vida, sino que en este caso, por ejemplo, con la plata o con la muerte, está diciendo aquí el autor que son las políticas que han sido las más usadas durante este último tiempo para mantener relaciones internacionales entre los estados. Como sociedad europea, decidimos construirnos colectivamente como comunidad totalmente inmune, cerrada al oriente y al sur, mientras que oriente y el sur, desde el punto de vista de los recursos energéticos y de la producción de bienes de consumo, son nuestro almacén. Ahí él como europeo está diciendo: nosotros estamos diciendo que ustedes no entren, ¿no? Que los sudamericanos, que los africanos se queden en sus continentes, pero a la vez ellos funcionan a través de las materias primas que nosotros extraemos, del cobre que se extrae en Chile, se comen los pescados de la salmonera, se toman el café de los colombianos, etcétera, 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 etcétera. Ellos no producen casi. También toda la manufactura viene de países asiáticos, como China, como Taiwán, etcétera. Entonces, cuando ellos cierran sus fronteras, por ejemplo, a la gente que quiere transitar, no cierran las fronteras, por ejemplo, a las cosas que ellos necesitan para vivir de nosotros. Cerramos la frontera en Grecia y construimos los mayores centros de detención a cielo abierto de la historia de las islas que bordean Turquía y el Mediterráneo y fantaseamos que así conseguiríamos una forma de inmunidad. La destrucción de Europa comenzó paradójicamente con esta construcción de una comunidad europea inmune, abierta en su interior y totalmente cerrada a los extranjeros inmigrantes. Lo que está siendo ensayado a escala planetaria a través de la gestión del virus es un nuevo modo de entender la soberanía en un contexto en el que la identidad sexual y racial, eje de la segmentación política del mundo patriarco colonial hasta ahora, están siendo desarticuladas. Aquí me voy a detener porque esta parte también es complicada y quiero explicar el concepto de soberanía. Al final, ¿qué es ser soberano de algo? Ustedes me imagino que quizás lo han visto un poco en historia. Los reyes fueron soberanos, todas las formas de Estado requieren algún grado de soberanía para que tengan éxito. Cuando uno, por ejemplo, inventa algo así como una nación o como un Estado, han habido muchas formas políticas de hacerlo a través de la historia, ¿no? Teníamos reyes, tuvimos emperadores, comunidades abiertas. Pero la soberanía siempre estuvo. La soberanía es esa relación que una comunidad o una persona establece con un territorio, o más bien a veces ni siquiera con un territorio, sino que también puede ser un concepto, puede ser una nación también, en la que existe una semi-relación simbiótica entre de pertenencia y necesidad. Como nosotros somos soberanos, se supone, por ejemplo, de este país, pero a la vez no tenemos tampoco todo el poder del país, sino que reside de alguna forma, lo administramos a través de estas instituciones que conocemos como Estado, el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, el presidente, los ministros. Todos ellos son soberanos de sus funciones, pero a la vez permiten que todos nosotros seamos soberanos de alguna parte de este país, o de esta nación, o de este concepto como de Estado que hemos creado con el tiempo. La soberanía es como lo que está entre medio de las personas y en la nación. La soberanía es lo que permite que se junten, que exista esa relación. Si no, no existe. No somos soberanos de nada. Ser soberano no es lo mismo que ser dueño o ser propietario, porque no se necesita realmente como esa relación tan individual y tan posesiva para poder ser soberano. A veces pueden ser relaciones más laxas o más abiertas con respecto a relacionarme soberanamente con el territorio en el que yo vivo. Por ejemplo, no sé, hay gente que diría que le han quitado todo, por ejemplo, quizás por ejemplo los pueblos mapuches del sur, que le han usurpado varias de sus tierras, pero todavía se sienten soberanos de su territorio, a pesar de que quizás en términos legales no les pertenece ya. Quizás las forestales ya tienen todo el bosque de Curacautín,
pero las comunidades mapuches se van a seguir sintiendo soberanas de ese territorio porque les pertenece históricamente. Por lo tanto, quizás en algunos momentos sí, propiedad y soberanía pueden ir de la mano, pero no todo el tiempo. Sigo. Entonces me había quedado en eje de civilización política, el patriarcado Estado colonial está siendo desarticulada. Claro, aquí también lo que está diciendo el autor es que hoy en día todas estas formas que tenemos de ver el mundo a través de que es Europa el que nos tiene que decir cómo hacer las cosas es el continente del que hemos heredado la cultura, que es cierto, ya un poco estamos poniendo en duda que siempre tenemos que estar en esta relación en la que nosotros somos los países tercerizados, nosotros somos el tercer mundo, que damos materias primas, que damos manufactura para que ellos puedan vivir de una forma mucho más holgada, sin, por ejemplo, tener que mandar a sus ciudadanos a morir en fábricas o en minas de carbón, porque pueden hacerlo a través del mundo. Entonces, por un lado eso es colonial, porque siguen los patrones de la colonia en la que ellos llegaron y esclavizaron a la gente para que ellos pudieran obtener las riquezas a cambio de nosotros trabajar por esa riqueza. Entonces, existe esta relación colonial todavía, solo que ya ha pasado a otro tipo a través del sistema económico que tenemos hoy día, que es el neoliberalismo, pasa a otro tipo de colonialismo. No es tan concreto como en la época de la colonia, pero sí existe todavía. Por eso se le llama neocolonialismo. Y en la parte de patriarco o de patriarcal, porque existen también más formas de explotación en esa tercerización hacia las mujeres y de parte de hombres. La COVID-19 o el COVID-19 ha desplazado las políticas de la frontera que estaban teniendo lugar en el territorio nacional, en este caso se refiere a España, o en el superterritorio europeo hasta el nivel del cuerpo individual. El cuerpo, tu cuerpo individual, como espacio vivo y como entramado de poder, como centro de producción y consumo de energía, se ha convertido en el nuevo territorio en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos diseñando y ensayando durante años se expresan ahora en forma de barrera y guerra frente al virus. Esto es muy importante y quizás es la idea central que yo quería recalcar de este texto. Y voy a terminar esta idea leyendo el texto para después volver y explicar un poco lo que está diciendo aquí por Preciado. La nueva frontera necropolítica, o sea, de políticas de la muerte, se ha desplazado desde las costas de Grecia hasta la puerta del domicilio privado. La nueva frontera es tu epidermis, o sea, tu piel. Se reproducen ahora sobre los cuerpos individuales las políticas de la frontera y las medidas estrictas de confinamiento e inmovilización que como comunidad hemos aplicado durante estos últimos años a migrantes y refugiados, hasta dejarlos fuera de toda comunidad. Durante años los tuvimos en el limbo de los centros de retención, ahora somos nosotros los que vivimos en el limbo del centro de retención de nuestras propias casas. Ya, ¿qué es lo que está diciendo ahí entonces Paul Preciado? El cuerpo, bueno, voy a ir un poco más atrás. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de toda esta crisis de los migrantes que hubo en Estados Unidos con respecto a lo que estaba pasando en Oriente y que al final los sirios ya no podían sacar visa y que muchas familias árabes o muchas familias de origen árabe se quedaron en boga esperando como su visa en centros de detención migrantes con niños encerrados en jaulas? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, eso ahora parece que se ha convertido en una política mundial el que todos estemos encerrados. Entonces, lo que está intentando decir aquí el filósofo Paul Preciado es que hemos pasado o Europa más bien, o quizás Europa más Estados Unidos, han pasado de una política anti-migración en la que estaban diciendo que ustedes tienen que quedarse encerrados en su continente y no venir para acá. Ahora son ustedes, o más bien somos todos, los que estamos encerrados en nuestra mismicidad, no solo de nuestros cuerpos, sino que también de nuestras casas. Los límites o las fronteras del mundo han pasado ya de ser importantes a nivel nacional, sino que ahora son las fronteras de cosas mucho más cercanas a nosotros, como las fronteras de la puerta de nuestra casa, las fronteras de las comunas, de que la mitad de Ñuñoa, por ejemplo, está en cuarentena y la otra mitad no. Entonces ahora se dibuja una nueva frontera. ¿Se dan cuenta de eso, no? Hay una frontera nueva ahora entre, por ejemplo, Puente Alto en cuarentena y Puente Alto que no está en cuarentena. Se dibujan esos límites que antes no existían, sino, o sea, que solamente existen a veces simbólicamente, pero que son muy concretos para nosotros. Entonces, filosóficamente hablando, ahora tenemos una frontera más corporal, que está más cerca de nosotros. Incluso nuestros cuerpos ahora estamos siempre conscientes de los límites, por ejemplo, de relacionarnos con el otro,
porque tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a repartir el COVID-19 entre la gente. Entonces nos ponemos mascarilla, nos ponemos guantes, tomamos todas estas precauciones para poder salir a la calle, de forma que ahora esta frontera la vivimos en carne propia y la vivimos de forma mucho más en nuestro cuerpo. La vivimos en nuestra piel, en nuestra epidermis, como dice Paul Preciado. Entonces, creo que como idea central de la clase me gustaría que quedara esa idea de que el concepto de frontera no es solamente algo que alguien dibuja una raya en el piso y yo digo, de aquí para acá, esto es un país diferente. Es también, y quizás es realmente lo más importante, un concepto simbólico en el que nosotros delimitamos qué es lo que es nuestro en un sentido de la soberanía. Por ejemplo, quizás yo siempre estuve viviendo en Puente Alto y desde que sé que hay una parte de Puente Alto que está en cuarentena, quizás que yo justo estoy en la parte, por ejemplo, o sea, yo estoy en Peñalolén, pero de ejemplo, si yo estuviera en la parte de Puente Alto que no está en cuarentena, automáticamente y psicológicamente sobre todo, voy a diseñar un límite, una nueva frontera que antes yo no tenía en mi diario. Entonces, de repente, siento que hay una parte de una comuna en la que he vivido siempre y quizás que es la que he transitado siempre, que ya no me pertenece, que ya no es mía. Que ahora vivo en un país mucho más chico, en el país de mi casa, en el país de 2 cuadras, en el país de el camino que hago de aquí hasta el supermercado. Todo eso nos afecta, todo eso tiene relación directa con nuestras emociones, con la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas. Imagínense cómo van a ser esos límites o cómo esos límites van a significar algo cuando el día de mañana quizás pase, o sea, va a pasar la pandemia del coronavirus y vamos a seguir como con miedo de igual relacionarnos, vamos a seguir como intentando no darnos la mano, no darnos abrazos y va a ser raro, va a ser incómodo. Entonces, todas esas cosas que son fronteras psicológicas y también culturales nos afectan de sobremanera y también tienen incidencia en cómo nos vamos a relacionar entre nosotros y por lo tanto cómo vamos a construir una sociedad de aquí en adelante. Así que el concepto de frontera es muy importante. Quiero que ahora respondan estas 3 preguntas que están en la guía, que creo que son la papa ya ahora con todo lo que he dicho. 1. ¿Qué crees que significa la frase la nueva frontera es tu epidermis? 2. ¿A qué crees que se refiere Paul Preciado con necropolíticas? Y 3, luego de leer el texto y reflexionando por tu propia cuenta, ¿qué significa para ti una frontera? ¿Y qué ejemplos podrías dar de fronteras que te afectan en tu día a día? Con esto quiero sobre todo preguntarles por fronteras que sienten que ahora se han creado en su vida, que ahora tienen nuevas fronteras que antes no tenían, viendo este concepto que ahora yo les he dibujado de frontera mucho más amplio. Así que eso, chiquillos, espero que les vaya súper bien. Como dato de qué hacer en cuarentena, hay una serie que está muy buena si tienen Netflix. Si no, mándenme un correo y quizás la podemos piratear por alguna parte, que se llama Midnight Gospel. Es como una serie tipo surreal, animada, pero tiene diálogos filosóficos súper interesantes porque es como una especie de podcast con dibujos así súper bizarros y una combinación así entre Rick y Morty y Hora de Aventura, pero con diálogos filosóficos muy trascendentes. Y está muy entretenida de ver y de escuchar, la verdad es que sí, está buena. Así que sí, incluso quizás podríamos usarla para hacer algún tipo de actividad más adelante, pero primero véanla y vean si están de acuerdo y si les gusta. Así que eso, les mando un abrazo grande, que estén súper bien y nos vemos pronto.